Adéntrate en el oscuro y tenebroso relato de La Academia de las Brujas, una historia que te dejará sin aliento y te hará temer por lo desconocido. En lo profundo de la misteriosa selva amazónica, en un lugar olvidado conocido como el Pueblo de los Susurros, se encontraba una academia oculta y prohibida, la Academia de las Brujas. Este lugar, envuelto en un aura de misterio y magia oscura, era el epicentro de los secretos más aterradores de Latinoamérica. En el pequeño pueblo de Santa Lucía, ubicado en las montañas de Colombia, vivía una joven llamada Sofía González. Desde temprana edad, Sofía había mostrado habilidades inusuales y un vínculo inexplicable con lo sobrenatural. Sus padres, temerosos de su poder, decidieron enviarla a la Academia de las Brujas para que pudiera aprender a controlar su don y protegerse de las fuerzas malignas que acechaban en la región. Al llegar a la academia, Sofía se encontró con un lugar siniestro y lleno de secretos ocultos. Las paredes estaban cubiertas de símbolos antiguos y el aire estaba impregnado de energía oscura. Allí, fue recibida por la directora de la academia, la enigmática y poderosa bruja oscura, Carmela Montenegro. Durante su estancia en la academia, Sofía descubrió que no todos los alumnos eran lo que parecían. Algunos de ellos estaban sedientos de poder y estaban dispuestos a hacer cualquier cosa para obtenerlo, incluso si eso significaba recurrir a la magia negra más peligrosa. Pero la verdadera pesadilla comenzó cuando Sofía descubrió el oscuro secreto que la Academia de las Brujas guardaba celosamente. Resultó que la academia era un punto de encuentro para un antiguo culto satánico que buscaba desatar el caos y la destrucción en Latinoamérica. Desesperada por escapar de aquel lugar infernal, Sofía se unió a un grupo de alumnos rebeldes que también habían descubierto la verdad. Juntos, planearon una arriesgada fuga, enfrentando peligros sobrenaturales y enfrentamientos mortales contra los seguidores del culto. En una noche de luna llena, cuando la magia estaba en su punto más alto, Sofía y sus compañeros se enfrentaron a la bruja oscura y a sus seguidores en un épico enfrentamiento final. Utilizando todo su poder y habilidades aprendidas en la academia, lograron derrotar al culto y liberar a la academia de su influencia maligna. Una vez libre, Sofía y sus compañeros huyeron de aquel lugar maldito, prometiendo nunca volver a caer en las garras de la oscuridad. La academia quedó abandonada, pero el recuerdo de los horrores vividos en ese lugar continuó persiguiendo a todos aquellos que se atrevieron a desafiar los límites de la magia. Y así concluye el aterrador relato de La Academia de las Brujas. Una historia que nos recuerda que el poder de la magia puede ser tanto una bendición como una maldición, y que en los rincones más oscuros y recónditos de Latinoamérica, existen secretos y fuerzas sobrenaturales que desafían nuestra comprensión.